Las vocaciones nacen en la oración y de la oración, y solo en la oración pueden perseverar y fructificar. Papa Francisco, la pastoral del Seminario Mayor Diocesano, presenta su programa, Llamados para Servir. Dona, dona tu vida, como María al lado de la cruz. Feliz domingo en el Señor, amados hermanos, la paz sea con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al programa vocacional Llamados para Servir de nuestra diócesis de Santiago de Veraguas, dirigido por el seminarista Aquilino Fábrega, y hoy pues me acompaña también el hermano seminarista Cristian Pineda. Hermanos, la temática que tenemos para este programa del día de hoy, hablaré sobre la vocación del profeta Eliseo. Como decía al principio, también tenemos la gracia de tener como invitado al seminarista Cristian Pineda. Y también hablaremos sobre la importancia de la familia como proyecto de Dios, reconociendo que estamos en el mes de la familia. La vocación del profeta Eliseo la encontramos en la continuación del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 15 al 21. Primero hay que decir que Elías encuentra a Eliseo, a quien Dios ha nombrado como profeta para sucederle. Eliseo era joven y tenía dinero, pero al recibir la llamada de Dios, abandona su vida y se hace siervo del profeta Elías. No como amargado por lo que deja atrás, sino alegre. Es tan grande la alegría de Eliseo que le dice al profeta Elías: déjame ir a despedirme de mis padres. Cuando va a despedirse de sus padres, también dice, pues, si podemos leerlos en el libro de los Reyes, que Eliseo hace una fiesta con sus amigos. Debemos de preguntarnos, ¿y nosotros seguimos a Dios con alegría? ¿Somos conscientes de ese llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros? El nombre de Eliseo significa mi Dios salva, y da razón de la figura y actividad de este profeta, de modo semejante a cómo el nombre de Elías encerraba la esencia de su mensaje. Mi Dios es el Señor. Responde al ideal que proclamará con firmeza de espíritu a lo largo de su misión profética. Dios es el único Salvador de Israel. Su vocación tiene la peculiar constitución de una sucesión profética. El ejemplo típico nos los ofrece la sucesión de Moisés a Josué, teniendo punto de contacto que nos invita a trazar un paralelo entre Moisés y Elías. Ambos tienen la misma experiencia de Yahvé en el monte Sinaí, el mismo celo o amor por el Señor. Tanto Moisés como Elías dividen las aguas. Ambos reciben orden de investir a su sucesor y la ejecutan. Como Elías, Eliseo es un hombre de acción, consciente de su responsabilidad y de la actitud que debe optar en cada situación política y religiosa. Cumpliendo el mandato recibido de Dios a través de Elías, hace ungir a Jesús por rey de Israel, para mantener viva la teocracia de Israel. Ya desde los tiempos de Samuel no era muy clara la vocación divina del profeta, debido a lo corrompido que estaba el pueblo de Israel. Acontecimiento que se representa en los 400 falsos profetas derrotados por Elías, de modo que Eliseo acompañó a su maestro en la etapa final de su vida, y únicamente él recibió de Elías los derechos de primogenitura en la misión profética.
A diferencia de los milagros obrados por Elías como signo al servicio de la fe, los prodigios de Eliseo son gesto de bondad que resuelven situaciones humanas angustiosas. Salvó a una pobre viuda de la crueldad de su acreedor, queriéndole quitar sus hijos para tenerlos como esclavos. Naamán, jefe del ejército sirio, quedó limpio de su lepra. Hizo salir a la superficie el hacha caída en el Jordán para aliviar a un hombre que recogía material para construir su humilde vivienda. Esto solo lo puede realizar quien vive según el Espíritu, ya que vive una vocación en la libertad. Así, la vocación de Eliseo es total. No hay espacio para volver atrás, porque ya es de Dios. Ha sido ungido con el manto profético y no hay demoras. Su cambio es radical, como lo expresa la Escritura. Asó la carne y la entregó al pueblo para que comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y le servía. Hermanos, de esta misma forma, Dios está llamando hoy día a tantos jóvenes a que sean valientes y así como Eliseo, dejar casa, riquezas, comodidades, las cuales son temporales y efímeras, y acoger el llamado del Señor que nos brinda los bienes eternos, lo que la polilla no corroe, y poner todos esos talentos y esos dones al servicio de los demás. Queridos hermanos, hoy está con nosotros el seminarista Cristian Pineda. Él nos va a estar compartiendo sobre su llamado vocacional, sobre su familia, ¿verdad? Y ese momento en que él siente que el Señor lo llama para este servicio. Buenos días, hermanos, todos aquellos que nos siguen a través de esta plataforma. Gracias a mis hermanos seminaristas por esta experiencia, ¿no?, que vamos teniendo juntos en este caminar. Soy Cristian, como lo ha dicho mi hermano Aquilino, Cristian Pineda, soy del distrito de La Mesa, parroquia San Marcelo. Soy el cuarto hijo de 5 hermanos. Crecí allí en la Mesa, y bueno, fue allí donde voy desarrollando mi vocación, voy despertando, ¿no? Se va despertando esa inquietud vocacional, sintiéndome atraído por las cosas de Dios. Y a veces esto representa como un misterio, ¿no?, porque uno ve las cosas completamente diferentes, y cuando el Señor pues te va llamando, se te va manifestando pues de diferentes maneras. Fue en la parroquia de La Mesa, cuando estaba ya en época de primera comunión, fue allí donde ya fui tomando conciencia, ¿no?, que las cosas de Dios me agradaban mucho más. Fue allí donde decido formar parte del grupo de servidores del altar y estar más de cerca en la Eucaristía y participar, ¿no?, de cada experiencia que se vivía a lo largo de los años en la parroquia. El poder compartir con mi párroco en aquel entonces, Padre Eudoro González, el vivir cada experiencia de fe, ¿no?, en las comunidades, ver esa alegría, el contacto que el sacerdote tenía con las comunidades, eso me fue también como inspirando. Y fue donde en la confirmación, ¿verdad?, cuando realizo la confirmación, donde me viene la pregunta, ¿qué voy a hacer, no? Siento que Dios me está llamando a algo y busco la manera como de descubrir, ¿no?, esa experiencia vivida en la confirmación. Y cuando escucho de una jornada vocacional, yo decía, ¿será que el Señor me va a llamar a ser sacerdote? Decido entonces participar de esta jornada vocacional, y allí pues nos plantearon los distintos estilos de vida que hay, y lo importante de todo esto es el santificarse en cualquiera de los estilos de vida.
Y cuando se me hace la pregunta, ¿deseas entrar al seminario? Yo dije sí, voy a hacer la experiencia de seminario. Y es allí donde inicio, en el 2006, inicio mi vida como seminarista en esta diócesis, ¿verdad? Recuerdo que éramos muchos los jóvenes que participamos de aquella jornada vocacional, y de esos jóvenes entramos tres al seminario. 2 iniciamos la etapa filosófica y 1 inició la etapa en el seminario menor en aquel entonces, seminario pues San Liborio. Y de allí pues iniciamos esa experiencia formativa, ¿verdad? Los 3 años de filosofía, 1 año de experiencia pastoral y luego pues entrar a formar parte de la teología. Fueron años en donde se creció comunitariamente, donde uno crece espiritualmente y donde uno va descubriendo poco a poco, ¿no? Cuando uno se abandona a las cosas de Dios, Dios te va a ir respondiendo poco a poco, te va mostrando muchas señales, y lo importante es la alegría de la vocación. Si uno siente esa alegría en lo que se está haciendo, pues es lo que Dios te va confirmando, ¿no? Que en realidad el lugar es para ti. Pero uno siempre se va abandonando en las manos del Señor, y cuando uno se abandona allí, pues Dios te va dando mucha claridad en el camino. No es fácil, claro que no, pero sí la experiencia es gratificante. Así que bueno, sucedieron esos 4 primeros años de formación, y ya en el 2010 pues inicio la formación teológica en el Seminario Mayor San José en Panamá. De igual manera, pues allí se viven los 4 pilares fundamentales de la formación: la parte académica, la parte espiritual, la vida comunitaria y la vida pastoral. Son estos 4 pilares que van acompañando el caminar de fe, el caminar de cada joven que decide entrar a formar parte de este proyecto de vida, porque en realidad es un proyecto de vida en donde Dios te va a manifestar ese amor, donde Dios te va a manifestar ese plan que tiene para con ese joven, para contigo, que te sientes llamado por el Señor. Y fue allí en el 2013 cuando ya pues se finalizan los estudios a nivel teológico en el Seminario Mayor San José, y bueno, ya de allí es el momento de regresar a la diócesis. Hermano, ¿cuántos años tenía usted cuando siente ese llamado que Dios le hace, verdad? Primero de venir al seminario, pero antes de venir a esa jornada vocacional, ¿había en usted ese deseo de conocer a Cristo? ¿O usted era como un joven así como de parranda, de calle, se dedicaba a la escuela, o tenía alguna visión de llegar a ser profesional en su vida? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque antes de entrar al seminario formaba parte de un grupo de oración para jóvenes, en donde íbamos de casa en casa y predicando la palabra de Dios, hacíamos momentos de oración, pero claro, como joven uno siempre tiene esos momentos de compartir con sus amistades. Uno no es ajeno a la música, al baile y a todas estas cosas. Claro, allí es donde tú te das cuenta el estilo de vida, ¿no? Porque es completamente diferente a lo que viven tus amigos, donde uno se queda viendo por qué yo no soy así, por qué yo no hago esto, lo que él hace. Y es precisamente cuando estas cositas te van cuestionando, ¿no? Entonces, pues la vida de oración sí se fue fortaleciendo cada vez más, y allí fue en un encuentro de renovación juvenil, porque asistía mucho a los encuentros de renovación juvenil en la diócesis de Chitré, y es cuando en aquel entonces el padre Segundo Familiar Cano lanza la pregunta, lanza el reto a todos los jóvenes: ¿quién de ustedes, de los que está aquí presente, quiere ser sacerdote? Siente ese llamado luego de haber vivido 4 días de experiencia en estos encuentros. Y allí recuerdo que una de las amigas que iba allí con nosotros en el grupo
me empuja y me dice, Dios te está llamando, Dios quiere que tú seas sacerdote, ánimo, ve. Y yo en el momento no entendía lo que estaba pasando, pero cuando estoy allá con los demás jóvenes que estaban tratando de responder al Señor, sientes esa felicidad, sientes ese gozo que no lo encontrabas en la música, no lo encontrabas en el baile, no lo encontrabas en las otras cosas que hacías con tus amigos. Pero en ese momento fue un momento muy claro, fue un momento muy preciso que me llevó entonces a tomar la decisión de entrar al seminario, de iniciar esta vida que se va concretando día a día, ¿no? Es importante porque el proyecto de Dios que va realizando en la persona, muchas veces uno no lo conoce, ¿verdad? Usted termina su etapa de teología en el 2013-14, luego el Señor aún lo sigue preservando hasta 2023, te vuelve a la diócesis, ¿verdad? Porque siente que el Señor sigue llamándolo. Y a pesar de hacer un proceso de 4 o 5 años, ¿verdad? El Señor sigue preservando su vida porque tiene una misión importante para usted. ¿Cómo ha sido su vida, verdad? Luego que vuelve a venir a la diócesis de Santiago para seguir este proceso. Mira, principalmente me siento feliz, me siento contento y esa alegría es la que me sigue motivando a responderle al Señor cada día, ¿no? Desde la humildad, desde la sencillez, desde lo que uno es, ¿verdad? Un ser humano que tiene muchos límites, que tiene defectos, pero también que tiene virtudes. Y contra esos defectos es lo que uno va luchando día a día por ser mejor persona que agrade a Dios. Durante ese tiempo, cuando salgo del seminario en el 2013, nunca me alejé de las cosas de Dios. Al contrario, fue donde el Señor más te impulsa a meterte en el proyecto que Él tiene preparado. Fue entonces donde decido, se me da la oportunidad, de hacer una experiencia misionera en el Vicariato Apostólico del Darién. Un lugar con muchos retos, un lugar en donde la necesidad también se ve y es una necesidad muy fuerte. La experiencia en el vicariato siento yo que fue esa escuela donde me fue preparando, donde aprendí muchas cosas, principalmente el encontrarme jóvenes necesitados del amor de Dios. Y eso no solamente lo viví dentro del vicariato, es una realidad que se vive en cualquier otro lugar, en cualquier otro punto del país o donde uno esté. Jóvenes con esa falta de amor de Dios, jóvenes con falta de esa cercanía a las cosas de Dios y muy importante, jóvenes que desconocen lo que es el amor de Dios, la falta de Dios en sus vidas es lo que lo lleva a ello, a esa falta de sentido de las cosas. Y estando en el Vicariato Apostólico del Darién, específicamente en las comunidades de Puerto Piña y de Jaque en Darién, se vive toda esta realidad y yo decía, ¿qué es lo que le hace falta a la juventud, a la familia? Y lo que le falta es precisamente es que, como decía Don Bosco, ¿no? Que alguien les hable de Dios. Y es un reto que se ve en todas las familias, que alguien les hable de Dios, que alguien les demuestre a Dios, que alguien los acerque a Dios. Y esto me ayudó mucho a poder entender qué es lo que Dios espera de mí, para qué Dios te puso en este lugar. Y cuando estás allí, hay dos cosas por hacer. O respondes a la llamada del Señor, o de repente sales de aquel lugar porque se corre pues mucho peligro. Hay muchas limitaciones, está el peligro del alcoholismo, la droga, hay muchas realidades. Entonces, son cositas que uno va viendo y esto me fue fortaleciendo. Mira, yo leí hace un par de días atrás unas palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, cuando decía que un problema lo tienes que convertir en una oportunidad. Y esto para mí fue una oportunidad
para conocerme mucho mejor y para saber qué es lo que Dios pues quiere de mí. Y es allí cuando pasan pues muchos años, 3 años estoy en el vicariato del Darién, en estas comunidades, y luego regreso nuevamente a la ciudad de Panamá a formarme a nivel ya universitario, el poder culminar una carrera universitaria y obtener un título que me va a preparar profesionalmente. Y bueno, de allí se me concede la oportunidad nuevamente de regresar a la diócesis, y agradezco mucho, ¿no?, a Monseñor Audilio esta oportunidad que me da, y el poder estar en la parroquia San Francisco Javier, que estuve allí por 2 meses, luego en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, cada una con una realidad distinta, pero principalmente la necesidad que se tiene de estas personas de conocer aún más al Señor, de sentirse pues llamados también por el Señor. Son experiencias muy, muy bonitas, muy gratificantes que uno va viviendo. Pues ahora me encuentro en la parroquia San Juan Evangelista, viviendo una experiencia distinta, pero de igual manera llenos del amor de Dios a través de estas personas. Gracias, hermano Cristian, por compartirnos un poco sobre su experiencia vocacional, ¿verdad? Y esta experiencia que usted ha tenido en el vicariato apostólico del Darién es única, es especial, ¿verdad? Y tiene muchos recuerdos de Darién, tiene muchos amigos también, me imagino, hizo muchos amigos en Darién, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor ha ido preparando en su vida, ¿verdad? Lo ha llevado, podemos decir así, como a reforzarlo, como se refuerza el hierro en el fuego, ¿verdad? Así ha hecho el Señor con este hermano, ¿verdad? Y también pues el Señor tiene para él una misión en específico, ¿verdad?, que va preparando cada día. Hablemos ahora un poco sobre el mes de la familia. Nuestro país, Panamá, ¿verdad?, y la Iglesia Católica Panameña conmemora a la familia durante todo el mes de junio. Todo esto se logra por un largo proceso que tuvo sus inicios en el año 1977, cuando en Panamá se declaró el Año de la Familia por iniciativa del Movimiento Familiar Cristiano, en donde Monseñor Marcos Magrat propuso al ministro de Gobierno y Justicia la idea de institucionalizar la celebración de una Semana de la Familia a nivel nacional, con la finalidad de promover los valores familiares, morales, cívicos, para llevar a la familia hacia una plenitud de vida humana y cristiana. Lo primero que nos dice el catecismo es que la familia es el plan de Dios, concreto en el matrimonio de un hombre y una mujer, en igual dignidad, con capacidad de procrear hijos, en donde hay una comunión divina, reflejo de la Trinidad y una iglesia doméstica. Es célula original de la sociedad, llamada al amor, donde se enseñan los valores morales, donde se inicia a honrar a Dios y a usar bien la libertad. Hermano Cristian, ¿cómo hacer, verdad, que el amor de Dios y el amor entre hermanos, entre prójimos, llene a la familia? Mira, hermano, eso es un reto que tenemos como iglesia. Es un reto que se nos presenta porque es precisamente ese núcleo donde se va a ver las fuerzas del mal reflejadas allí. El demonio las va a atacar. Hoy día vemos a nivel mundial muchos hogares destruidos, vemos muchos casos, ¿verdad?, donde la familia se ve dividida, donde se ve la incomprensión, donde se ve la falta de amor, donde se ve la falta del respeto, donde se ve la falta de honestidad. Se han perdido muchos valores dentro de nuestra sociedad y por ende dentro de nuestra familia. Y una de las principales cosas que tenemos como iglesia es
promover los valores dentro y fuera de la familia. Y no solamente como iglesia, sino también como miembro de una sociedad. Pues sabemos que, tal y como lo acabas de mencionar, esta solicitud que hace Monseñor Marcos Gregorio Magrat en aquel entonces fue pensando en eso, ¿no? Porque ya se veía esa necesidad de poder crear ese espacio para la familia dentro de un plan de gobierno, dentro de una institución que se necesita promover. Y es aquí donde podemos ver que no solamente como iglesia tenemos que defender a la familia, sino también, como lo dije anteriormente, como miembro de la sociedad. La falta de amor de la familia es porque se ha perdido los valores. Ya muchas personas no logran entender actualmente en qué consiste el respeto, en qué consiste la buena comunicación, en qué consiste la honestidad, la comprensión. Y dentro de una de las cláusulas que se necesita a nivel ya de educación es nuevamente retomar a esos valores, porque precisamente ese es otro reto que tenemos a nivel de educación. Se ha ido sacando todas las materias que hablan de los valores, que habla precisamente de ese respeto, que hablan sobre la importancia de la familia, y vemos que nuestros niños van creciendo y se van convirtiendo en esos adolescentes que muchos de ellos deciden pues vivir dentro de su etapa de la adolescencia, deciden vivir experiencias de noviazgo que lo va a llevar forzadamente a formar una familia en donde ellos no están preparados para llevar adelante un hogar, en donde no saben lo que es el respeto, no saben de lo que es el poder convivir como una familia. Pues se trata de eso, de renunciar a las cosas que uno tiene para pensar siempre en la otra persona. Y casi la mayor parte de nuestros jóvenes no están dispuestos, ¿no?, a renunciar. Me refiero a esos jóvenes que dan el paso pues por adelantado. Entonces, una de las cosas es volver a retomar estas experiencias en la educación, volver a hablarle a nuestros jóvenes principalmente de lo que es el verdadero amor. Y este amor debe de nacer del amor de Dios, porque hemos sacado a Dios de la educación. Tenemos que volver nuevamente a buscar ese método, a buscar esa manera de meter a Dios dentro de la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Y tenlo por seguro que nuestras familias van a ir cambiando. Sí, se ha comprobado, ¿no?, cuando le empiezas a hablar a un niño del amor de Dios y del amor que se debe de tener en la familia, va a cambiar todo, va a ir cambiando todo. Pero tenemos pues que saber que es un reto, no es fácil, porque las leyes de hoy día atacan a la familia. Existen corrientes que van atacando a la familia y se va perdiendo pues todos estos valores que debemos de rescatar para nuevamente devolverle a nuestra sociedad el verdadero concepto del amor de familia. Como siempre decimos, es lo central. Dios tiene un proyecto con la familia, y ese proyecto de Dios lo tenemos que promover dentro de nuestra sociedad. Cuando hablamos de familia, también de una vez traemos el concepto que es la unión, ¿verdad?, de un hombre y una mujer y los hijos. Pero hoy debemos también que reconocer, ¿verdad?, o distinguir la diferencia entre una familia donde practica la fe, donde se practican estos valores, ¿verdad?, que nos ha mencionado el hermano Cristian, ¿verdad? ¿Cuáles son esas diferencias, ¿verdad?, que podemos distinguir entre una familia que practica la fe o que tiene como centro a Cristo, a una familia que pone por en medio o como en centro de su familia el trabajo, las empresas, los bienes materiales, ¿verdad? ¿Cuáles son esas diferencias? Mira, hermano, lo acabas de mencionar. Cuando uno asiste a estos hogares, uno ve muchas realidades, y existen diferentes tipos de familia, ¿no? Cada una tiene una experiencia distinta.
Una de las cosas que yo he podido percibir al momento de compartir con algunas familias es que cada uno pues anda por su lado, ¿verdad? Cada uno tiene su propia realidad, cada uno vive una experiencia distinta, cada uno tiene su lugar dentro del hogar. Pero también existen familias en donde pues el lugar de uno es el lugar del otro. Se vive esa unidad, se vive ese amor, se vive esa alegría, se vive esa fraternidad. Y hay familias que aunque se viven así, pues su corazón está lejos de Dios, ¿verdad? Pero también hay familias que se fundamentan en el amor de Dios. Entonces, estos tres tipos de familia que les he mencionado, aparte de las otras que existen, pues son familias que son formadas por un hombre y por una mujer. Pero cada uno de ellos tiene una historia distinta. Y a veces esas historias no son conocidas por uno por el otro, y tampoco, si no son conocidas, mucho menos van a ser comprendidas. Y cuando las parejas deciden formalizarse, ¿verdad? Deciden formar una familia, a veces se esconden muchas historias, ¿verdad? El uno no es capaz de contarle a la otra persona cómo fue su vida, qué fue lo que pasó en su niñez, en su juventud, si tuvo ese amor de padre, si su familia estaba dividida, ¿verdad? Muchas veces no lo cuentan. Y la familia vive muchas dificultades, y siempre en esos momentos de dificultad es cuando sale a relucir lo que es esa persona, no solamente lo que es en el momento, sino que refleja lo que ha sido y lo que viene siendo hasta el momento. Viene arrastrando todos esos problemas que desde muy chico los tuvo y lo viene a reflejar pasado cierto tiempo. Y hay veces que la familia, por eso la vemos que están divididas, son las familias divididas. ¿Por qué? Porque cuando en realidad se da a conocer esa persona, ese hombre o esa mujer, la única solución es la separación. Y no, siento yo que esa no es la solución, sino es allí donde uno es capaz de hacer presente lo que dice el apóstol Pablo. El amor es capaz de perdonar, es aquel que te lleva a ti a experimentar ese amor que viene de Dios, ¿verdad? Y que esa mujer o ese hombre lo comparte el uno al otro. Pero cuando no se ama desde el amor de Dios y se ama desde otro tipo de sentimiento, pues ahí es donde vemos las divisiones. Entonces, los que sufren aquí son los niños. No logran entender qué es lo que sucede con aquel papá, con aquella mamá, cuál es el problema. Vemos que el hijo tiene que ir de un lado, tiene que ir a pasar un tiempo con su mamá, otro tiempo con su papá, y son estas ideas que el niño va absorbiendo y no nos damos cuenta de lo que le vamos enseñando. Entonces, así como existe este tipo de familia, existe otro tipo de familia que es la familia materialista, que piensan que todo es el dinero, todo es el material, todo es el lujo, pero también existe la familia que se fundamenta desde el amor de Dios. Familias que han logrado entender que la verdadera felicidad no consiste en lo material, no consiste en el lujo, sino consiste en ver a la otra persona como ese complemento. El hombre debe de ver en su esposa ese complemento, igual lo debe de haber el hombre en la mujer. Y así mismo pues los hijos van a poder entender en qué consiste el amor de familia entre un papá y una mamá, que se ve reflejado en su amor, en el hijo, en sus hermanos, y en un hogar que vive la experiencia de Dios y que uno lo ve siempre en las Eucaristías. ¿Por qué? Porque eso es lo que le llena. No es tanto lo material, sino también es lo espiritual, la necesidad que se tiene del amor de Dios. Así es, hermano, y qué bonito es ver, ¿verdad?, a una familia, papá, mamá e hijos, acercarse a la iglesia para participar de la Eucaristía, ¿verdad? Eso es algo especial,
¿verdad? Así que exhorto también a la familia que practica este tipo de fe, ¿verdad? De acercarse a la iglesia en familia, ¿verdad? Porque conocen el amor de Dios, conocen que no es solamente la mujer o el hijo porque está en confirmación, porque está en charla de preparación para la primera comunión, el que necesita de Dios, no, es la familia, ¿verdad? Toda la familia necesitan y necesitamos de Dios. Dele ese mensaje a la familia para que en vez de imponerle al joven, mejor se lo ofrezcan a Dios por medio de la oración. Bueno, miren, voy a enfocarme principalmente en la familia. Tenemos que abandonarnos en el amor de Dios. Nuestra vida toma sentido en las manos de Dios. No somos nosotros los que vamos a salir adelante por nuestra cuenta. No. Yo siempre digo que cuando uno está en las manos de Dios, todo fluye. Pero cuando uno quiere hacer las cosas por su propia cuenta, pues ahí es donde vemos muchos problemas. Vemos todo tipo de dificultad. Y por más que nosotros queramos perseverar, no lo vamos a hacer si no tenemos a Dios y no colocamos a Dios por delante del proyecto de nuestra vida. Papá, mamá, ustedes que me escuchan, cada uno de ustedes vive una realidad distinta. Quizás han sufrido tantos problemas, quizás han sufrido mucha incomprensión y quizás entre ustedes dos se han lastimado. Es tiempo de perdonarse, es tiempo de abandonarse en las manos de Dios y es tiempo de pedirle perdón también a Dios. Y es tiempo de reconciliarse con Dios. Cuando ustedes son capaces de dar este paso, sus hijos van a poder entender lo que Dios espera de ellos, ¿verdad? Y principalmente ese joven va a ver en ustedes esa oportunidad de responderle al Señor. Muchos de nuestros jóvenes viven en problemas de alcoholismo, drogadicción, ¿verdad? Y tantos otros problemas que hay en nuestra sociedad. ¿Por qué están allí? Pues precisamente muchos de ellos huyen de los problemas que hay en los hogares. Y por eso vemos que muchas madres sufren la pérdida de sus hijos, muchos hombres también viven la pérdida de sus hijos, y es lo que en realidad no queremos. Pues por eso les decía, es tiempo de hacer un alto en nuestras vidas y pensar en nosotros, pensar en lo que Dios nos ha dado. Dios les ha dado a ustedes unos hijos. Dios le ha dado la oportunidad a ustedes de ser padres, de poder engendrar unos hijos y traerlos al mundo. Dios tiene también un proyecto de salvación para estos jóvenes, para estos niños. Muchos de ellos serán llamados a ser sacerdotes, muchos de ellos serán llamados a construir una familia y muchos de ellos serán llamados a llevar una vida santa, una vida de soltero, una vida religiosa. En todos estos ámbitos de vida, el Señor santifica y el Señor salva. Yo les exhorto a ustedes que presenten sus vidas como padres, presenten sus vidas al Señor y así podrán presentar la vida de sus hijos y verán cómo Dios va a llamarlos, cómo Dios los va a santificar a ellos y van a santificar el hogar donde ustedes están. Así que si ustedes sienten que Dios les quiere regalar un hijo sacerdote, siéntanse felices. ¿Por qué? Porque Dios, entre tantos jóvenes, está llamando a su hijo a este plan de santificarse, de responder al Señor, a la vocación sacerdotal, para santificarse él mismo a través de la vocación, santificar a un pueblo, salvar a muchas almas, y así mismo lo harán también con ustedes. Así que no tengan miedo, ustedes son administradores de un plan que Dios les ha dado. Es tiempo de darle a nuestros hijos la oportunidad de mirar a un Dios que los llama, a un Dios que los ha elegido para cumplir un objetivo, un plan, un proyecto en este peregrinar, en esta tierra donde estaremos y donde estamos realizando este proyecto de salvación por el bien nuestro, por nuestra iglesia y por nuestra sociedad que está necesitada de Dios. Gracias, hermanos.
queremos agradecer a todas aquellas personas que el domingo pasado se acercaron tanto a la parroquia Santiago Apóstol en Catedral y en la parroquia San Juan Evangelista a colaborar con la Mañanita Criolla que estábamos realizando los seminaristas, ¿verdad? Nuestro sincero saludos de agradecimiento por ese gesto de amor, por ese gesto de cercanía, y a todas aquellas personas que colaboraron también con su aporte, pues el Señor les siga fortaleciendo, el Señor siga cuidando a su familia, siga también cuidando sus trabajos, ¿verdad? Y bueno, que sea el Señor pues el que les multiplique ese gesto de generosidad que hicieron ese domingo pasado con la Mañanita Criolla para colaborar pues con esta actividad de los seminaristas. No sé, hermanos, si tiene algún saludo en especial para alguien, tiene la oportunidad también. Bueno, antes de enviar los saludos, pues agradecer a tantas personas, ¿verdad?, que oran mucho por el seminario. Sus oraciones son muy importantes pues para nosotros, es el sostenimiento espiritual, sus oraciones, así que les agradezco infinitamente. Y bueno, enviar un saludo a todas estas personas que de una u otra manera se solidarizan siempre con nosotros, con los seminaristas, que oran mucho, y eso es motivo también para nosotros de seguir respondiéndole al Señor con esa alegría, ¿verdad?, con esa sencillez, como decía al inicio de este programa. Así que les envío un saludo a todos ustedes que nos acompañan, que nos sintonizan siempre, que nos sintonizan a diario también en la Eucaristía, y solamente pedirle eso, ¿no? Oren, no dejen de orar por los sacerdotes, por los seminaristas. Se necesita ese relevo generacional, ¿verdad? Necesitamos sacerdotes santos, y esto es posible por medio de la oración de ustedes, que día a día sé que lo hacen, y les agradecemos muchísimo esa oración que hacen por nosotros, ¿verdad?, por los sacerdotes, los seminaristas, y también por nuestro obispo y por la Iglesia Universal. Quiero enviar un saludo a mi mamá, María Isabel Sanjur, hasta la comunidad de Los Lajones, que nos escucha cada domingo en este programa Llamados para Servir. También para mi sobrinita Ashley Isabel Chávez y mi sobrinita también Elenis Tailín Muñoz. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este día, en este programa Llamados para Servir. Y si el Señor nos los permite, será hasta el próximo domingo. Que nos bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos escuchado el programa Llamados para Servir. Será hasta el próximo domingo. Y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote